Buenos días, compañeros. Bueno, más bien buenas tardes. Pues ahora pasaremos con el equipo 7 que somos nosotros y pues empezaremos a hablar del tema de placenta previa. El equipo está conformado por Angelino Rodríguez Janet, Ábalos León Laura Alejandra, Guillén Ruiz Erika Lisset y su servidor Ramos Zárate Andy Gaia. ¿La que sigue, porfis? Y bien, primero que nada, pues vamos a ver qué contenido vamos a abordar, ¿no? Van a ser 10 tópicos principalmente: la definición, la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, complicaciones y pronóstico finalmente. Nada que sigue, porfis. Y bien, antes que nada, pues vamos directamente con los objetivos que queremos cumplir, ¿no? Son tres principalmente, y el primero es entender el término de placenta previa, así como su clasificación. El segundo es diferenciar la alteración de placenta previa con la de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que es la que vimos el día de ayer. Y el tercero y último sería comprender el riesgo que existe de mortalidad fetal por una placenta previa si no se es tratada de una manera adecuada y oportuna. Nada, que sigue, por favor. Y bueno, ahora sí iniciaremos con la definición. Primero, pues hay que saber qué significa previa, ¿no? Bueno, pues esta palabra previa proviene del latín, que es previus, que básicamente significa ir antes. Es decir, la placenta previa es que la placenta va antes, en este caso antes que el feto. ¿Ok? El feto, el neonato o el embrión. ¿Vale? La que sigue, de favor. Y bueno, aquí podemos observar una imagen para que quede esto un poquito más claro. Pero bueno, antes que nada, pues hay que definirla, ¿no? Ya de manera oportuna, pues la vamos a definir en obstetricia como una placenta que se implanta en algún lugar del segmento uterino inferior, ya sea sobre o muy cerca del orificio cervical interno. Como podemos ver aquí, prácticamente la placenta está implantada en el orificio cervical interno. Y a este se le conoce como una placenta previa completa. Más adelante veremos esto, porque es parte de la clasificación. Ahora seguiremos con la epidemiología. La siguiente, por favor. Y bueno, se estima que actualmente uno de cada 200 embarazos vamos a encontrar placenta previa. También va a representar el 20% de las hemorragias en tercer trimestre y va a tener una elevada tasa de morbimortalidad materno-fetal. Las mujeres multíparas tienen mayor incidencia a presentar esta patología y va a ser la segunda causa más frecuente de histerectomía obstetricia debido a las complicaciones. Siguiente. Ahora pasaremos con los factores de riesgo, que pues estos que pues estos básicamente son dos. Cada autor te lo divide de manera diferente, pero pues aquí agarré de un artículo, y pues esto lo divide en dos principalmente, que es factores ovulares y factores maternos. La que sigue, de favor. Bueno, antes que nada, hay que mencionar que pues no hay una causa específica que cause placenta previa, sino más que nada hay como unos ciertos factores que pues pueden condicionar a que se origine esto. Ahora sí, la que sigue, de favor. Y pues bueno, estos principalmente serán dos tipos de factores, como hemos dicho, ovulares y maternos. En factores ovulares sería principalmente la maduración del blastocisto, porque esto lo que haría es que va a poder provocar una baja implantación del óvulo fertilizado que esté muy cerca del orificio interno del útero. Bueno, sí, del cuello, perdón, del cuello uterino, que básicamente, pues ahora sí que está abajo, como vemos aquí en la imagen, que bueno, la placenta previa pues se insertó en esa parte de ahí, ¿no? Y bueno, con los factores maternos, pues estos principalmente son alteraciones endometriales, que lo que hacen, bueno, como cuáles más o menos podemos decir alteraciones endometriales, pues como pueden ser cesáreas, embarazos previos o algún tipo de legrado. ¿Esto es por qué? Porque lo que hacen es que pueden reducir el área adecuada para que se implante de manera adecuada la placenta y pues así aumente una posibilidad de que haya una placenta previa. Ujú. La que sigue, de favor. Y ahora pasaremos ya de manera concreta a los factores maternos, que pues son varios como podemos ver, y pues aquí principalmente serían las incisiones uterinas previas, que esto es básicamente una cesárea. También sería la edad materna, porque pues se aumenta el riesgo de placenta previa hasta 5 veces más en mujeres mayores de 35 años y en mujeres menores de 20 años. También
pues puede ser un factor materno que ya ha habido legrados previos, como porque pues puede alterar lo que viene siendo ser la cavidad uterina para la implantación. Y otro, pues como vemos, es también la multiparidad. Porque la multiparidad, pues casi siempre la asociamos con edad avanzada, porque pues con una mujer ya tiene más de 2 hijos, pues casi siempre tiene una edad mayor a 35 años, entonces hay que considerarlo también como un factor de riesgo. Otro es el tabaquismo, que esto aumenta hasta 2 veces el riesgo relativo de que se produzca una placenta previa. Y pues el último sería la raza, que pues aquí hay una incidencia mayor de placenta previa en mujeres de raza negra y asiática que en mujeres de raza blanca. Que sigue, de favor. Bueno, vamos a continuar con la clasificación. La siguiente, por favor. Anteriormente, pues se utilizaban varios términos, se utilizaban específicamente 4. Bueno, el término de placenta previa completa es cuando la placenta cubre completamente el orificio cervical interno. También se subdivide en parcial, cuando la placenta cubre una parte, pero no la totalidad del orificio cervical interno del útero. También se utilizaba el término de placenta previa marginal. Esta va a describir a una placenta que estaba en el borde interno, pero como tal no la cubría. Y también la placenta que se va a extender hasta el segmento uterino inferior, pero no va a llegar al orificio cervical interno del útero, se va a denominar como placenta baja. Sin embargo, actualmente el Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina ha recomendado no utilizar estos términos y quedarnos solamente con estos dos, que sería la placenta previa, cuando haya presencia del borde placentario sobre el orificio cervical interno, y con inserción baja de placenta, que es cuando el borde inferior de la placenta se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, pero sin llegar a obstruirlo. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a continuar con la fisiopatología. Primero debemos entender por qué el segmento inferior es una región inadecuada para la inserción de la placenta. Bueno, primero pues está el endometrio, que en esta zona pues va a ser de menor grosor y también la decidua va a ser más delgada y la vasculatura de esta zona pues va a ser menor. Si la placenta se implanta en esta zona, va a tener características específicas. La primera es que va a ser extendida, va a estar aplanada y va a estar muy irregular. Además va a tener un escaso desarrollo de tabiques entre los cotiledones. Por parte de la musculatura uterina, aquí hay menor cantidad de fibras musculares y mayor cantidad de fibras colágenas. Por lo tanto, va a conservar la capacidad de distensibilidad, pero su capacidad para colapsar vasos pues va a ser mucho menor. Y esto pues va a dificultar la hemostasia. Los bordes placentarios, bueno, aquí las membranas son más gruesas y también son mucho menos elásticas que en otras partes. Por lo tanto, esto va a aumentar un riesgo de una ruptura prematura de membranas. Y finalmente el cordón umbilical. Este puede tener una inserción de tipo velamentosa, que es donde los vasos umbilicales se separan en las membranas a cierta distancia del margen placentario. Y estos van a ser rodeados por un pliegue de apneos. Esto debido a la atrofia de los cotiledones, y esta va a ser secundaria al deficiente desarrollo de la decidua. Y bueno, ahora sí, como tal la fisiopatología de la placenta previa. Hay una teoría que se llama la teoría de Pinar, donde dice que las contracciones uterinas fisiológicas o también de Braxton-Hicks producen que el borde inferior de la placenta sea traccionado por las membranas, y como no hay un sistema de amortiguamiento correcto como lo sería en una implantación normal de placenta, estas pues van a desprender una porción de placenta, va a ocasionar que al mismo tiempo el borde inferior de las membranas se vaya traccionando y va a haber una apertura de los senos venosos uterinos, y van a causar una hemorragia. Y la segunda teoría es la teoría de Schröder,
donde nos dice que hay una separación entre la placenta y el miometrio. Esto va a causar un asincronismo en el desarrollo y por lo tanto la superficie placentaria va a crecer mucho más despacio y su máximo desarrollo lo va a alcanzar alrededor de las 36 semanas. Bueno, de igual manera, las fibras musculares de la cavidad uterina pues van a estar haciendo una retracción, causando un desprendimiento progresivo de pequeñas fracciones de placenta que pues con el tiempo van a ir aumentando y pues va a ser cada vez más grande la fracción desprendida. Por eso el origen de la hemorragia después del desprendimiento pues va a ser igual de los senos venosos y van a quedar temporalmente abiertos, entonces va a hacer que la hemorragia sea bastante y como la musculatura no se puede retraer correctamente como en el resto del útero, va a causar que la hemostasia no se realice y puede producirse una expulsión fetal. Y bueno, como resumen y datos de importancia, es que una hemorragia fetal aguda se trata de más de 50 mililitros. Esto va a amenazar la vida del feto y esto porque su volumen de sangre no sobrepasa de los 85 a 100 mililitros por kilogramo aproximadamente. También las repetidas pérdidas sanguíneas, porque como les mencionaba que la placenta se va desprendiendo poco a poco, pueden causar una anemia en el producto, va a haber una alteración en la perfusión de sus órganos, va a presentar un gran riesgo a desarrollo neurológico subóptimo y bueno, también a largo plazo la placenta desprendida pues se va a ir muriendo, va a generar un proceso de fibrosis, va a disminuir obviamente también su superficie funcional. La capacidad de la membrana para el intercambio de gases también se va a ver disminuida y pues de todo esto pues tiene un impacto en el feto, como lo es la anemia que ya le había comentado, una restricción del crecimiento uterino y pues también puede causar muerte fetal. Entonces pues como ya lo habían mencionado antes mis compañeros, el mecanismo de la placenta previa se debe también a un daño endometrial. Esto puede ser que una cicatriz previa o un daño en un segmento uterino inferior va a incitar el crecimiento placentario en ese segmento sin cicatrizar y va además a generar una menor perfusión uteroplacentaria. La implantación va a ocurrir desde etapas embrionarias tempranas, por eso pues es importante esta parte del daño endometrial. También con la adherencia y el crecimiento de la placenta, el borde pues puede llegar a tapar por completo el orificio cervical. La vasculatura pues se considera defectuosa en esa parte porque como ya hay cambios atróficos o inflamatorios, pues no va a dar una correcta perfusión. La hemorragia va a ocurrir cuando el cervix se va adelgazando y estirando, por lo que va a condicionar una ruptura de membranas y la hemorragia pues va a progresar porque el útero no se contrae adecuadamente en esta zona y va a liberar trombina que va a promover contracciones y se va a iniciar un ciclo de hemorragia. La hemorragia pues va a fomentar las contracciones, va a haber una separación de placenta, va a generarse la hemorragia y bueno, puede haber un parto pretérmino. Continuamos con el cuadro clínico. La siguiente, por favor. Bueno, la placenta previa se va a caracterizar por ser un evento típico que nos va a producir una hemorragia. Esta suele aparecer al final del segundo trimestre o a inicio del tercero. Esta, por llamarlo hemorragia, va a ser indolora, va a ser episódica, va a ser progresiva, roja, un rojo brillante, va a ser recurrente y las personas embarazadas van a referir que no hay una causa aparente como para estar sangrando. Esta generalmente va a comenzar sin previo aviso, sin dolor y no va a generar contracciones.
Y bueno, solamente un 10% de las mujeres que tienen placenta previa implantada, bueno, cerca del orificio, pero no sobre él, no va a haber un sangrado como tal, sino hasta el inicio del parto. Y bueno, en ese momento puede variar de leve a profuso y pues puede simular clínicamente el desprendimiento de la placenta, pero no, no va a ser como muy, bueno, por lo menos no va a implicar un riesgo materno. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con el diagnóstico y esto es importante pues porque, pues sí, todos se preguntan cómo vamos a diagnosticar una placenta previa. La que sigue, por favor. Primero, el diagnóstico va a ser meramente clínico, es decir que nosotros lo podemos diagnosticar a través de la anamnesis, interrogando a la paciente, nos va a referir que ha tenido sangrado, incluso también en la exploración física, y también a través de un ultrasonido transvaginal y una especuloscopía. Es importante tener en cuenta que muchas veces esto se va a diagnosticar a través de, pues, de un examen de rutina. La paciente puede ir a un ultrasonido eh, ecográfico de rutina y ahí al momento de ver la inserción de la placenta, pues podemos darnos cuenta que esta se localiza de manera baja. Es una placenta previa total o de inserción baja, que es cerca del orificio cervical interno. Si esta se diagnostica de manera rutinaria, lo que se va a hacer es que se tiene que, pues sí, llevar un control de esta placenta previa a través de monitoreos y chequeos frecuentes. La que sigue, por favor. Ok, vamos a tener aquí unas imágenes de la especuloscopía. No es recomendable el tacto vaginal por ningún motivo, ya que si hay una placenta previa, al hacer el tacto vaginal lo que nosotros podemos hacer es pues simplemente dilatar más este orificio cervical interno y provocar una hemorragia más grave. Aquí pues en la imagen pueden ver cómo se ve una especuloscopía con la inserción de la placenta previa. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en las imágenes se pueden ver un ultrasonido de una paciente de 24 semanas, en donde del lado izquierdo pueden ver una placenta previa pues completa, que está obstruyendo completamente el orificio cervical interno, y del lado derecho es una placenta previa de inserción baja, donde la placenta se localiza a 20 milímetros del orificio cervical interno. La que sigue, por favor. También tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Vamos a diferenciar la placenta previa de un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, una rotura uterina y una rotura de vasos previos. Siguiente, por favor. En esta tabla se puede identificar a grandes rasgos cómo nosotros vamos a poder diferenciar entre estas 4 patologías. Entre las principales que tenemos que hacer esta diferenciación es entre la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, en donde la hemorragia en la placenta previa va a ser externa y de rojo brillante, como ya lo mencionó mi compañera, y también no se van a presentar generalmente no se presentan contracciones y el útero va a estar relajado. Sin embargo, en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, el útero se va a encontrar hipertónico y la hemorragia va a ser de manera rojo oscuro. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que si se diagnostica, pues sí, de manera rutinaria, como se los mencioné hace un momento, lo que se tiene que hacer es una evaluación a lo largo del embarazo sobre esta placenta, ya que si se diagnostica muchas veces al comienzo del embarazo,
la afección se puede resolver por sí sola a medida que el útero va creciendo. Es muy posible que vaya aumentando progresivamente la distancia que existe entre el cuello del útero y la placenta. Entonces, si esto pasa, puede hacer que la placenta migre y al momento de, pues, de migrar, pues ya se pueda programar un parto por vía vaginal, pero por eso tenemos que estarlo monitoreando constantemente. Sin embargo, si existe una hemorragia grave, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, se considera que va a ser una emergencia médica si la hemorragia es posterior a las 20 semanas de gestación. En este caso, también debemos de evaluar el estado materno, el estado fetal y la variedad anatómica de la placenta. Como hay sangrado, la hemorragia es grave y incluso existe signo de sufrimiento fetal pues en el producto, lo que tenemos que hacer es una cesárea de emergencia. La que sigue, por favor. Y bueno, también existe un tratamiento conservador, que es aquel en donde pues no va a haber un sangrado y el objetivo va a ser reducir los riesgos de que reducir los riesgos que pueda ocasionar a futuro. Es por eso que nosotros debemos de decirle a nuestra paciente que debe de evitar tener relaciones sexuales o actividad sexual, ya que esto puede provocar que exista una mayor dilatación del orificio cervical externo. También que debe de evitar actividad física moderada, levantar objetos pesados y también si existe una hemorragia muy leve, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es internar a la paciente, hospitalizar a la paciente por 48 horas, estarla monitoreando esas 48 horas y después se va a hacer una prueba de pasillo, que es decir, que pasando estas 48 horas nuestra paciente no sangra, podemos darla de alta pasando estas 48 horas, pero sí indicándole el riesgo que esto pues implica y si nota alguna hemorragia, por muy leve que sea, debe de acudir a urgencias. La siguiente, por favor. Y bueno, si se realiza una cesárea antes de las 36 semanas de embarazo, lo que nosotros tenemos como objetivo es lograr tener una maduración pulmonar fetal adecuada. Es por eso que nosotros vamos a administrar dexametasona y betametasona. La dexametasona se va a administrar 6 microgramos cada 12 horas y van a ser 4 dosis durante las 48 horas que nuestra paciente va a estar hospitalizada. Y la betametasona son 12 microgramos cada 24 horas y van a ser 2 dosis. Es importante tener en cuenta los efectos adversos y las interacciones y las contraindicaciones que pueden tener estos medicamentos. La que sigue. Y bueno, entre las complicaciones de la placenta previa, bueno, primero va a ser una mala presentación fetal. La más común es una distocia pélvica. También va a haber ruptura prematura de membranas pretérmino, una restricción en el crecimiento fetal, vasa previa, que esto va a ser vasos de origen fetal que discurren a través de las membranas sin protección del cordón umbilical o del tejido placentario y se van a situar por delante del orificio cervical interno. Y pues esto puede causar una hemorragia. La inserción velamentosa del cordón umbilical, que ya le había explicado, pero bueno, por si no lo recuerdan, son vasos del cordón umbilical que pasan por parte de la membrana amniótica en lugar de ir por dentro de la placenta. Eso lo podemos ver aquí. Puede haber muerte fetal, metrorragia, que es cualquier tipo de sangrado de origen uterino que no se le atribuye a la menstruación y bueno, no importa su intensidad. Y en las mujeres que han tenido una cesárea previa, la placenta aumenta el riesgo de padecer placenta acreta
Y también el riesgo de placenta previa aumenta pues con el número de partos. Si ha tenido un parto por cesárea, va a aumentar el riesgo del 6 al 10%, y si ha tenido más de 4 partos por cesárea, el riesgo va a aumentar a 60%. Y bueno, finalmente con el pronóstico, pues vamos a dividirlo principalmente en el pronóstico materno y el pronóstico fetal. Para el pronóstico materno, afortunadamente va a ser más, va a tener más relación con morbilidad que con mortalidad. Básicamente porque la placenta previa va a ser de las principales causas que provoque sangrado periparto. Y pues, bueno, con referencia a la morbilidad, pues esta placenta previa puede conllevar a una hemorragia, bueno, puede provocar, perdón, una hemorragia, una adherencia placentaria normal, una septicemia, e incluso que se ocupe de transfusión sanguínea masiva por la hemorragia, porque pues puede que no esté siendo controlada de manera adecuada, y pues en todo caso esto sucede, puede llegar hasta incluso a una histerectomía periparto de emergencia, que pues esta si tampoco se es tratada de manera correcta, puede conllevar finalmente a la muerte materna, prácticamente terminar con la vida de la paciente. Entonces, resumidamente, pues para el pronóstico materno es, digámosle, más, bueno, de mejor pronóstico que el fetal, por el hecho de que va a provocar sangrado, pero se puede controlar. La que sigue, por favor. Y con el pronóstico fetal, pues prácticamente hay una mayor mortalidad, a diferencia del materno. Hay una mayor mortalidad neonatal, y esto también pues se ve reflejado en que la tasa de mortalidad bueno, de la placenta previa es de 3 a 4 veces mayor que en embarazos normales. Que sigue, por favor. Y ya por último, como equipo llegamos a la conclusión que es de suma importancia conocer el desarrollo, manejo y abordaje de esta patología, ya que hoy en día representa un alto índice de mortalidad materno-fetal, y además debemos de considerar los factores de riesgo desde el primer instante para poder evitar o reducir complicaciones al momento del parto, así como también comprometer la salud de la madre y del producto. Siguiente, por favor. Y pues ya estas son nuestras referencias y es todo de nuestra parte. Muy bien, compañeros. Podemos comenzar con la actividad.